Bueno, hoy decidí grabar otro video para YouTube. Hace una banda no lo hago, ahora lo hago desde Mendoza. Me vine ahora, estoy con todo el equipo literalmente. Estamos acá, está hermosa la casa, es como muy cálida, muy de familia y hermoso Mendoza también. Nos vienen pasando cosas muy locas, bueno, principalmente nos está yendo súper bien, casi sin querer, literalmente, pero bueno, eso es por el trabajo, por todo lo que venimos poniendo detrás de lo que estamos haciendo. Y bueno, hoy estaba leyendo, estoy ahora teniendo el hábito de levantarme, volver a tener el hábito de levantarme y leer, que es una locura, es hermoso. Bueno, y ahora un día hermoso también, justo me está dando el sol. La verdad que posta, si tienen la oportunidad, levántense, lean libros que les gusta, cambien, escuchen podcasts. Un podcast que les recomiendo de Diego Dreyfus, ¿qué haría si tuviese 20 años? Es una locura, básicamente. Está muy bueno el podcast, se los recomiendo que lo escuchen. Pero principalmente hoy quería como explicar un concepto de básicamente por qué nuestra línea de vida, o siempre hay momentos que nos van, tipo las cosas de como en una ola que nos van muy bien y después pasa otra ola que nos va muy mal. Cómo mantener también esa ola justamente de que nos lleguen cosas buenas en la vida y demás. Y lo que explica este libro, bueno, como ya saben, hay dos fuerzas creadoras, el amor y el miedo. El amor siempre representa todo lo bueno, la abundancia, felicidad, todo lo lindo de esta vida. Y lo que es el miedo es lo contrario, es básicamente, las cosas que le tenemos miedo son las cosas que alejamos, escasez, negatividad y todo lo malo en sí, ¿bien? Y lo que explica este libro son las líneas de vida que nosotros tenemos. Y cuando hablo de líneas de vida es justamente que son como pequeñas oleadas que tenemos de suerte, pequeñas oleadas de fortuna, y como que lo va explicando de distintas formas y por qué esas oleadas vienen a nuestra vida y qué podemos hacer también para mantener esa ola o mantenerla el mayor tiempo posible. Y bueno, toca un tema que es justamente los pensamientos que nosotros tenemos, tanto los pensamientos negativos como positivos de las cosas, y cómo lo explica, que por lo menos yo lo tengo muy claro, que los pensamientos positivos siempre hay que tenerlos, los pensamientos negativos siempre hay que intentar eliminarlos, pero la forma como lo explica el libro y como yo lo entendí ahora es una locura. Es más, bueno, también tipo algo que voy a hacer para YouTube, y a modo de aportar valor y a modo de quedarme también los conceptos más claros todavía yo, es compartirlo en YouTube, compartirlo para ustedes y demás. Y lo que explica en esta línea de vida es que muchas veces, por ejemplo, algo que me sentí muy identificado yo, hay como dos tipos de personas que nacen en clase media, otras personas que nacen en clase baja y otras personas que nacen directamente en la clase alta, le llamemos así, y que cada una de esas personas tiene un problema. Por ejemplo, el que nació en clase alta tiene el problema de que nada le motiva, de que, bueno, y un montón, digamos, de problemas que tiene esa persona. Y después el de clase baja es por qué me tocó esta realidad, por qué justo tengo la mala suerte de la vida, de esto, de que el mundo está contra mí, y un montón de cosas, pensamientos que se nos vienen, que a mí, justamente yo soy esa persona. Que a mí básicamente no me... yo a la suerte esa la tomo como el haber nacido en esa casa, el haber vivido literalmente en una cucheta, en una cama, en una pieza, pero así muy chica, con mis hermanos toda mi vida. Mis viejos tenían su pieza y después teníamos el living, y el living era un comedor, literalmente comedor donde estaba la compu, estaba el living. Y hace poco justamente llegaba uno de los chicos, bueno, llevábamos a La Rioja, y se estaba quejando de esto, de lo otro, de cosas, y dije, te voy a llevar a mi casa para mostrarte dónde nací, para mostrarte todo, digamos, cómo, de dónde vengo, por qué hoy estoy acá también, y por qué básicamente se creó todo esto. Y lo llevé a mi casa y se dio cuenta, me dice, bueno, después estábamos en la mesa hablando, que si yo me da mano, me dice, amigo, te doy mis honores, me dice, porque es increíble de dónde venís, dónde saliste, tu familia, y es posta una cosa, una cosa es como yo lo cuento, en decir, no, yo estaba cerrando venta de $1000 y estaba mi familia comiendo, literalmente, para mí, imagínate, era un sueño, $1000, una locura en ese momento, y mi familia comiendo ahí en el living mientras yo cerraba una venta, ¿entendés? Y nada de eso, obviamente que era durísimo, también con mis hermanos, vivir los tres juntos en una sola pieza, todas esas cosas que una persona normal lo tomaría como que la vida está en contra de ella misma, ¿entiendes? Y yo en ese momento fue como
dos caminos y ahí justamente tocamos, o sea, en base a yo voy a contar un poco en base a mi experiencia por cómo yo lo entendí, cómo se van a sentir identificados ustedes, tanto la persona de la clase alta, media y la clase baja, quizás como yo, que vino de abajo, cuáles son las líneas de vida y cómo nosotros podemos tener suerte siempre, literalmente siempre. Bueno, principalmente, como explico, yo nací en esa circunstancia, no nací rico, nada de eso, básicamente nací y me tocó vivir en esa circunstancia. Y puntualmente, ahí es cuando pensás de las cosas que no tenés, de las cosas que te hacen falta, de las cosas que tenés miedo, de las cosas que, o sea, todo cosas negativas. Básicamente, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. ¿Y qué quiere decir esta frase? Básicamente a la gente que espera más se le dará más. A la gente, ¿por qué los ricos se hacen más ricos? Porque están pensando en la abundancia, están pensando en que les espera más, ¿se entiende? ¿Por qué los pobres se vuelven más pobres? Porque básicamente están pensando en escasez, miedo, inseguridades, esto, todo lo malo, y al que no tiene se le quitará, ¿se entiende? Se vuelven más pobres incluso de lo que eran antes, por el poder del pensamiento. Y muchas veces subestiman el poder que tenemos nosotros al pensar, digamos, en cosas, simplemente el pensamiento es lo que ilumina determinado sector en el camino que vos vayas, ¿se entiende? Por ejemplo. Y ahí vamos a la línea de vida. Por ejemplo, hagamos cuenta que vos estás o sea, vivimos en un mundo de alternativas infinitos, ¿entiendes? O sea, vos lo que quieras en tu vida lo puedes conseguir y eso es como muy cliché y todo el mundo te lo va a decir, lo que tu pensamiento crea tu realidad, ¿bien? Pero ¿qué quiere decir eso, básicamente? Si estás pensando en lo que no tenés todo el tiempo, no vas a tener nunca algo, ¿se entiende? Por ejemplo, si pensás, en vez de agradecer, por ejemplo, como en su momento yo acepté la realidad donde vivía, dije, ya está, es lo que me tocó y es, simplemente la realidad es, y eso no se puede cambiar. ¿Qué es lo que sí se puede cambiar? La manera de ver las cosas. Hay un cuadro que no te gusta porque ya está pintado y no lo puedes despintar, volverlo a pintar, no podés, simplemente es y un cuadro que está ahí. Es tan fácil como darte la vuelta y ver un cuadro que sí te gusta, que sí te apasiona, ¿se entiende? En este caso a mí era el emprendimiento, para mí era justamente ver que todo lo que estaba en mi vida negativo, como veía en su momento, es algo positivo y es algo que me eligió a mí para crecer y no le eligió a otra persona. Por ejemplo, a mi Dios, lo que sea un ser superior que quieran creer ustedes, me eligió estando en esas condiciones, haber cerrado ventas, o sea, en el living de mi casa cuando estaban todos comiendo, nada, o sea, todas esas cosas para mí fue un privilegio, ¿se entiende? Y agradecí y acepté mi realidad, pero la vi con otros ojos. Y eso es importante porque si yo seguía pensando en, no, qué mala suerte que nací acá. El mundo está en contra mío, no sé qué le hice al mundo y víctima de la vida. Es lo que se me va a dar, es lo que yo espero que se me va a dar. ¿Se entiende? Mi pensamiento está creando justamente qué es lo que se me va a dar. Pero en cambio, cuando agradecí las cosas, por ejemplo hoy, estoy en esta casa hermosa en Mendoza, que si estamos a veces, la otra vez fuimos al hotel que antes era el Howard Johnson en Córdoba, que es una locura, esas cosas no saben cómo las disfruto, pero cómo disfruto esas cosas, básicamente el haber aceptado y haber disfrutado cuando estaba en mi casa, cuando literalmente no era nadie y cuando literalmente todo era como, le llamemos, no feo, pero era como lo que me tocaba vivir, pero en mis ojos y a día de hoy, como acabé de decir, yo hasta tenía vergüenza de invitar a personas a mi casa, pero invité una persona de mi equipo dentro y le dije, mira de dónde vengo, mira quién soy. Tengo tan aceptado y tan asimilado que es eso, simplemente. Y obviamente se está construyendo, mejorando y demás, pero, pero simplemente eso, de que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Y esa frase justamente son las líneas de vida que nosotros seguimos y las oleadas de suerte que tenemos. Cuanto más pensamientos positivos tengamos de las cosas, más cosas buenas nos van a llegar. Cuanto más pensamientos negativos tengamos de las cosas, más cosas negativas nos van a llegar. Y todo se vuelve una ola que se va acumulando justamente y va atrás nuestro. Por eso, cuando estás bien, cuando estás feliz, eso quiere decir que estás en abundancia. Entonces te dará más, ¿se entiende? Porque esperas más. Porque cuando estás feliz, no decís merezco $10.000. Cuando estás feliz decís, no, merezco $1.000.000 y te pones a expandir por mil las cosas y demás porque entras como en ese estado y entras justamente en eso, en que pensás que podés más.
¿se entiende? Como la propia palabra lo dice, en positividad, o sea, en cosas que posta te van a facilitar el camino y te van a hacer que la vida sea más linda, más sencilla, ¿se entiende? Y esto es para todo. Su pensamiento, por ejemplo, de ver la realidad, no, es imposible salir de la situación en la que estaba, es imposible esto, es muy difícil para alcanzar el éxito, es muy difícil esto. Es algo, son reglas de juegos que ya se saben, ¿se entiende? Pero, y ni siquiera eso es una creencia simplemente. Literalmente la plata no se hace trabajando, la plata se hace impactando. Por eso es tan importante justamente, nada, saber impactar, qué es lo que van a aprender, van a trabajar mucho, esto otro, para después saber cómo se impacta, dónde tienen que tocar para ganar más plata, o sea, para ganar algo en general. Porque la riqueza no es solamente ganar plata, la riqueza, nada, se puede, o sea, son un montón de cosas y de otras áreas en su vida, físicamente, mentalmente, espiritualmente, a nivel de relaciones con su familia, con toda la gente que se relaciona, y todo eso hace que literalmente te termines tropezando con algo bueno en tu vida, con tu realidad, con lo que sea, te terminas tropezando con eso. Y nada, simplemente quería explicar este concepto que básicamente, y lo explico porque es una de las formas que a mí me trajo acá, sin duda el haber agradecido, el haber dicho, mierda, mira dónde vengo y cómo Dios me eligió. O sea, elegí ver el cuadro que a mí me gustaba, no elegí ver un cuadro que no me gustaba. Y es justamente eso, o sea, la realidad es, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Qué hacen con esa realidad? ¿Cómo toman esa realidad? Porque lo que lo hace salir de ese lugar, básicamente, es pensar distinto, ver las cosas distinto. Porque si quieren, o sea, es como dice Einstein, o sea, básicamente tonto el que cree que haciendo lo mismo tendrá resultados diferentes. Y simplemente eso, anímense a pensar en positivo, anímense a agradecer sobre todo. Y esto es un concepto muy importante que se lo dije a un alumno hace poco y me dicen, pues bueno, puede sonar un poco mal esto, pero bueno, no importa. Para mí la gente, yo por ejemplo no creo en la iglesia, o sea, no creo en todo lo que son la iglesia, el Vaticano y todo eso, yo no creo. Yo creo simplemente en Dios, que hay un ser superior simplemente, porque la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, básicamente, tipo, mi concepto es que yo no comparto con la iglesia, simplemente con Dios, que hay un ser superior y quizás ese ser superior soy yo mismo, mi voz interna, mi yo superior, y ese es mi Dios, que me guía y me lleva hacia lugares que nunca me imaginé. Pero lo que voy con todo esto es que hay gente que dice, y acá están las dos fuerzas creadoras de manera muy clara, me dice, pero Juanpi, vos vas a la iglesia, esto, me preguntaba eso. No, digo, yo rezo todas las noches y yo creo en Dios y soy mucho más creyente de la gente que va a la iglesia y reza todos los días. ¿Por qué? Me pregunta. Claro, o sea, como, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, básicamente una monja cree más que vos o no sé, tipo me hace esa pregunta. Digo, para mí las personas que van a la iglesia son las que menos creen. Y me vuelve a preguntar obviamente por qué. Y le digo que básicamente la gente que se enoja con Dios, que se enoja con el mundo, que se enoja simplemente cuando no se le dan, entre comillas, las cosas porque los pide desde el miedo, porque básicamente el pedir, porque literalmente van a Dios y le piden cosas. Y a Dios no le tienen que pedir, le tienen que agradecer lo que tenés. Y las cosas se van construyendo, se van poniendo en tu camino y se van acomodando. Vos tenés una visión de hacia dónde vas. El cómo va a llegar no es trabajo tuyo. El cómo va a llegar es trabajo del universo, de Dios, de lo que quieras creer. Tu trabajo, tu responsabilidad es dar el 100% cada día. Leer, estar bien espiritualmente, estar bien energéticamente, porque justamente en esta parte del libro lo dice. A ver, de todo dicho anteriormente se puede extraer una conclusión muy clara. Siempre estás en una línea de vida que representa la calidad de tu vibración energética. Si recibes energía negativa, experimentarás decepciones en tu vida. Y si emites energía negativa, esta volverá a ti como un boomerang de forma negativa. Y justamente eso, o sea, siempre tienen que tener en cuenta que tienen que cuidar sus palabras, sus pensamientos, todo eso es muy importante, muy importante. Eso lo pasan por alto y es lo que crea su vida. O sea, la positividad es el amor, es la abundancia, es todo lo hermoso que tiene esta vida para ustedes. Y créanme que hay para todos y de sobra para todos. Pero cuando vos pensás en escasez,
es lo que vas a tener en tu vida. No vas a tener más que eso, porque es lo que le estás pidiendo al mundo. Literalmente es justamente eso. Por ejemplo, hay gente que va a la iglesia, pide, pero ¿qué hay detrás de ese pedir? El miedo a no tener. El necesito es el miedo a no tener, justamente. Y ahí está el punto. Cuando vos tenés miedo, es lo que vos estás atrayendo. Lo estás alejando eso. Nunca te va a llegar. Porque una fuerza creadora aleja las cosas. O te trae cosas negativas simplemente. En cambio, cuando vos agradeces, estás en una vibración energética positiva. Que esperás algo bueno. Simplemente estás agradecido con lo que tenés. Estás vibrando en positividad. Estás vibrando nada. Simplemente en todo lo bueno que tiene la vida. Entonces, todo lo bueno que tiene la vida te va a llegar, y de sobra. Cada vez te va a llegar más. Cada vez que vas siendo más agradecido con las cosas que tenés, más te va a llegar. Y es justamente ese concepto. El que es más rico, los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres. ¿Por qué? Porque los ricos solamente piensan en abundancia, solamente piensan en positividad, en qué oportunidades van a tener. Mientras los pobres no quieren decir solamente poder adquisitivo. Los pobres es espiritualmente, es en todas las áreas que les mencioné. Espiritual, físicamente, mentalmente, y a nivel de relaciones, y obviamente lo que es la parte también financiera. Que simplemente la parte financiera es un resultado, porque cuando sos una persona de valor, justamente lo que aumenta tu valor en nuestra academia, cuando sos una persona de valor en serio, estás impactando en la gente. Por ejemplo, este video puede impactar en alguien, le puede cambiar el rumbo de su vida, no sé. Simplemente cuando te volvés, cuando lees, cuando te priorizás a vos y esperas cosas buenas, te van a llegar. Y se empieza a hacer una ola que es interminable de cosas hermosas en esta vida. Así que, nada, este video justamente hablando de eso, de la línea de vida que tenemos y lo importante que es saber este concepto, que yo creo que es uno de los conceptos que a veces yo me lo olvido, me tengo que desaprender para volver a aprender, porque pasa. La vida me vuelve a poner un montón de situaciones para volver a agradecer y ser agradecido con lo que ya tengo, no con lo que mi ambición, mi ego quiere, ¿se entiende? Y es importante. Así que eso fue el video de hoy. Seguramente voy a venir con más videos de este estilo, tipo leyendo un libro, un concepto y nada, pues con una locura. Así que nada, nos vemos.